Buenos días, tardes o noches, dependiendo de a qué horas están viendo este video. Mi nombre es Isaac Caudillo y hoy vamos a hablar de este artículo bastante interesante que tiene como título A Role in Assassinates in Plant Resistance Against the Specialist Herbivore, o por su traducción en español, el rol de los isotocianatos en la resistencia de las plantas en contra de los herbívoros especialistas. Este es un artículo escrito por Agrawal y Kurashige. Una disculpa si mi pronunciación es errónea. Y pues vamos a continuar con el artículo. Para empezar, vamos a repasar algunos de los conceptos claves que nos van a ayudar a comprender a mayor profundidad la investigación de estos dos autores. Y el primero es el paradigma del herbívoro especialista. Se dice que los herbívoros especialistas tienden a desarrollar estrategias de defensa más específicas ante las defensas de las plantas de las cuales se alimentan, mientras que los herbívoros generalistas tienden a desarrollar estrategias de desintoxicación un tanto más generales debido a que se alimentan a muchas plantas a la vez. Esto ha llevado a la creencia y también se ha recaudado bastante evidencia al respecto que apunta a que los herbívoros especialistas son menos susceptibles a presentar efectos negativos ante estas respuestas de las plantas de las cuales se alimentan, a diferencia de los herbívoros generalistas. Sin embargo, estudios recientes en estos últimos años han puesto en debate esa idea, ya que han demostrado lo contrario, ¿no? Y de ahí el interés de estos dos autores a indagar de nuevo en ese tema. Ahora vamos a hablar de los glucosinolatos, la mirosinasa y su producto, que son los isotocianatos, que sirven como defensa ante las plantas. Los glucosinolatos son compuestos secundarios que tienen sulfatos y nitrógenos y se encuentran principalmente en las plantas de la familia Brassiaceae, mientras que la mirosinasa es una enzima que se encuentra dentro de los tejidos de las plantas y al momento de este ser macerado o dañado por sus herbívoros, eh, y al ser, eh, y al ser digerido entra en hidrólisis en el estómago de los herbívoros que se alimentan del tejido de estas plantas, se producen los isotiocianatos, los cuales son conocidos por ser compuestos tóxicos y que suelen ser normalmente letales ante estos herbívoros y de nuevo sirven como defensa de estas plantas, ¿no? Para que no se alimenten de ellas. Ahora vamos a hablar del caso de la especie estudio de este trabajo, que es el Pieris rapae. Y este género Pieris de mariposas es muy conocido por alimentarse por las plantas de la familia Brassiaceae, las cuales contienen los glucosinolatos mirosinasa y que al ser alimentados o ser digeridos producen los isotocianatos. El caso de Pieris rapae es muy interesante ya que esta especie se ha registrado que no tiene o no presenta ningún efecto negativo al consumir los isotocianatos, ¿no? Y aunque esto se ha creído o no se ha registrado, la ciencia cierta es que si bien los glucosinolatos y la mirosinasa han representado o han demostrado que no tienen un efecto negativo como tal dentro de estos individuos, no se ha estudiado el efecto que tienen sus productos, como los isotocianatos, por lo cual esta nueva línea de investigación o esta nueva pregunta de investigación llegó a ser un tanto innovadora, ya que en conjunto con lo que se había demostrado en el paradigma herbívoro especialista y estos nuevos estudios que salieron, podría demostrar que los isotocianatos sí podrían tener un efecto sobre el desarrollo de este individuo, Pieris rapae en específico, ¿no? Otra cosa ante las cuales estos dos autores suelen ser innovadores o fueron innovadores en su tiempo fue que representaron o presentaron una metodología innovadora, ya que si bien el aliliisotocianato, el compuesto principal que es tóxico, se trata de un compuesto volátil. Al momento de realizar experimentos con organismos y tratar de ver cuál es el efecto de este sobre ellos, resultaba que estos resultaban, dada la redundancia, resultaba que estos presentaban o eran fumigados por esta sustancia al ser volátil y entonces no podría registrarse ni representarse de una forma realista el efecto de este sobre los individuos, ¿no? Y bueno, estos dos autores optaron por una metodología compuesta por tres experimentos diferentes. Un experimento con plantas completas en el que utilizaron Arabidopsis lirata y Brassica oleracea,
Y en Arabidopsis utilizaron un total de 52 larvas, mientras que en Brassica oleracea utilizaron un total de 75 larvas. Estas fueron introducidas en las plantas y al momento de que las plantas presentaran un 20% de su área foliar dañada, eran retiradas y luego se volvían a colocar unas nuevas larvas recién emergidas y se realizaban exámenes acerca de los compuestos, de las concentraciones de los compuestos que presentaban los tejidos de estas plantas, ¿no? Una vez ya han sido dañadas. También se realizaron experimentos con extractos de raíz. Oh, y cabe mencionar que en el experimento con plantas completas se utilizaron tres cepas diferentes, entre las cuales la concentración de glucosinolatos iba creciendo gradualmente a lo largo de cada una de las cepas que se utilizaba, ¿no? Eso también es un factor importante dentro de los experimentos y que va a tener o va a influir bastante en los resultados que vamos a hablar en un futuro. También se realizaron experimentos con extractos de raíz. La planta que se utilizó fue de rábano picante, el cual su producto al momento de hacer hidrólisis es, o el cual le da su olor y sabor característico, es el alil isoetocenato. Y se realizaron pastas con polvo de esta planta de rábano picante para realizar tres tratamientos distintos. Uno en el cual el alil-acetocianato estaba activado, otro en el cual el alil-acetocianato no estaba activado y otro en el cual el alil-acetocianato está activado solo al 10%. Ahora bien, se utilizaron 20 o se alimentaron, se realizaron dietas en las que se agregaron la pasta de el alil-acetocianato activado, se le dieron a 20 individuos, mientras que la pasta en la cual el alila-citocianato estaba desactivado se le dieron a 40 individuos. Al pasar 5 días, estos 40 individuos se dividieron en dos grupos, en los que 20 siguieron consumiendo dieta con alil-citocianato desactivado y otros 20 con la pasta del alil-citocianato activado al 10%. Y finalmente, la metodología innovadora de la cual tanto estábamos hablando se ve representada por este experimento con dietas sintéticas, en la cual se utilizaron microencapsulados tanto de alil-acetocianato como de glucosinolatos y de mirosinasa para ver cuál era el efecto de estos, ¿no? Y estas dietas que se realizaron o que se construyeron y se les dieron a los individuos tenían una concentración gradual de cada uno de estos compuestos que ya hablamos, que iban de 0 a 1,693 micromol sobre gramo, ¿no? Entonces, querían ver cuál era el efecto si es que esa dosis iba aumentando gradualmente, ¿no? Tanto de el glicosinolato y mironasa por sí solo, como de la lilia citocianato ya encapsulado, ¿no? Y al estar encapsulado, esto evitaba que los organismos se vieran fumigados y que sí se pudiera representar de una forma un tanto más realista el efecto que pudieran tener estos, ya que eran digeridos directamente por los organismos, ¿no? Los resultados que se obtuvieron en un principio fue que en las plantas de Arabidopsis y Brassica, en aquellas que ya presentaban daño foliar y las cuales se le introdujeron las larvas, estas larvas que se alimentaban de estas plantas representaron un crecimiento menor a aquellas del control, ¿no? El primer resultado de un efecto, o la primera representación de un posible efecto negativo dentro del desarrollo de estos individuos. Y al realizar los estudios o los exámenes de concentraciones de estos compuestos químicos, encontraron que hubo una gran concentración tanto de hilalil como de alil glucosinolato, ¿no? La concentración de estos compuestos aumentó en aquellas plantas que habían sido dañadas foliarmente por estas, por estas larvas, ¿no? O sea que no solo se redujo el crecimiento de estas larvas, sino que también las plantas produjeron un poco más de glucosinolato en general, ¿no? Ahora, el segundo resultado relacionado con las concentraciones de glucosinolato encontrados en estas plantas, en plantas completas, fue este en el que la masa pupal disminuyó conforme la concentración de glucosinolato aumentaba en estas cepas que ya había mencionado. Había unas cepas que tenían una concentración menor de glucosinolato y otras que tenían una concentración mayor de glucosinolato. En las que había una concentración mayor de glucosinolato se observó una masa pupal menor de los individuos que se alimentaron de esas plantas, ¿no? Lo cual podría o pensaría que se le adjudicaría ese efecto, posible efecto negativo total
a solo la presencia de glucosinolato, pero eso se va a desmentir un poco más adelante con los demás resultados obtenidos de los isotiocianatos. Ahora bien, en la figura 3 del lado izquierdo a la derecha, podemos observar que comparte de los resultados de los experimentos realizados con extractos de raíz. Eh, no se reportaron aquellos que recibieron la dieta con el extracto de raíz con isotocianato activado, ya que todos los individuos que recibieron esa dieta fallecieron, mientras que en aquellos sí se observó una diferencia en aquellos que se les dio la dieta de la pasta con el isotocianato desactivado y después se dividieron en dos grupos. Podemos observar que al ser divididos en dos grupos, el grupo al cual se le alimentó o se le dio de alimento la pasta con las concentraciones de glucosinolato al 10% activado, con la pasta de el rábano picante presentaron un crecimiento relativo menor a aquellos individuos que se alimentaron de la pasta de la cual el isotocianato estaba desactivado, lo cual podría representar el segundo resultado negativo de el consumo del isotocianato en el desarrollo de estos individuos, ¿no? Ahora bien, del lado derecho, esa conforma una figura sola, solo que tuvimos que separarlo ya que en el artículo se veía un poco compactado y no se podía ver de una forma clara. Podemos observar los resultados de la dieta, ahora de la dieta de microencapsulado, en este caso solo de alil isotocianato, ¿no? Y podemos observar que una variedad de efectos negativos, tanto en el porcentaje de mortalidad, como en el crecimiento relativo y en el tiempo de desarrollo. El porcentaje de mortalidad, cuando la dosis de isotocianato, la concentración de isotocianato aumentaba, el porcentaje de mortalidad aumentó. Eso quiere decir que más individuos murieron al consumir mayores cantidades o mayores dosis de isotocianato. Aquellos que consumieron también mayores dosis de isotocianato presentaron un crecimiento relativo menor a aquellos que consumieron una menor dosis de isotocianato, los cuales tenían un crecimiento relativo mayor. Y el tiempo de desarrollo de estos individuos también se vio afectado, en donde el tiempo de los individuos que se alimentaban con concentraciones menores de isotocianato fue menor a aquellos que se alimentaron a mayores concentraciones de isotocianato. Esto quiere decir que aquellos individuos que recibieron altas concentraciones o las concentraciones más altas de isotocianato en su dieta crecieron más lento que aquellos que recibieron dosis más bajas. Y por último, si bien no se registraron o no se reportaron aquellos resultados de la dieta meramente con el microencapsulado de glucosinolato, esto fue porque no se registraron ningún cambio, mientras que en el caso, podemos ver a la izquierda inferior, en el caso de la dieta de la mirosina microencapsulada, pudieron observar un cambio mínimo, casi imperceptible dentro de tanto de la masa al octavo día de recibir la dieta, el tiempo de desarrollo y la masa pupal en la que, de nuevo, como podemos observar en la tabla número uno, hay cambios mínimos, lo cual podría reiterar o reforzar aquel resultado que ya habíamos hablado de otros estudios en los que tanto el glucosinolato como la mirosinasa por sí solos no representan ningún efecto negativo en el desarrollo de estos individuos. Ahora bien, ¿qué significan o qué significado le podemos dar a estos resultados que obtuvieron estos autores? Y vamos a empezar por varios puntos. El primero es que se cree o se ha observado que varias especies de víboros especialistas sí tienen la capacidad, en el caso de los isotocianatos, de combatir o de competir directamente con la respuesta de estos sobre su organismo, ¿no? Esto puede ser por medio de la producción de otro compuesto que sirva como contrarrespuesta a los isotocianatos o, o simplemente que puedan reducir su efecto dentro de su organismo. Se ha observado dentro de otros estudios que en el caso de Peris rapace no presenta ningún ese tipo de defensas, por lo cual se podría decir que este organismo no tiene las herramientas necesarias para desactivar la bomba de isotocianato dentro de su organismo. El segundo podría ser
o la segunda cosa que vamos a destacar ahorita es que dentro de otros artículos o otros trabajos se ha observado que a mayores concentraciones de glucosinolato en los tejidos de las plantas, los estadios adultos de varios individuos, incluyendo especies del género del género Paeris, perdón, son atraídos a esas plantas, lo cual podría significar como una ventaja, ya que pueden funcionar como lugares para apareamiento e incluso para la misma planta para su polinización, ¿no? Mientras que también se ha registrado que en estados larvales sí han representado efectos negativos, lo cual, si juntamos todo lo que hemos hablado en estos últimos minutos, podremos llegar a la conclusión de que existen diferentes efectos dependiendo de la etapa en el ciclo de vida de los herbívoros, ¿no? Y esto es la respuesta o la tan esperada respuesta acerca del paradigma del herbívoro especialista, ¿no? Ya que dependiendo del estadio del ciclo de vida del organismo es que se presenta una diferente reacción ante las defensas de estas plantas, ¿no? Como podemos ver, estas defensas sí representan un efecto negativo basándonos en los resultados obtenidos por estos dos autores en este trabajo. Podemos observar que en el estadio de vida larval sí presentan efectos negativos dentro del desarrollo de estos individuos e incluso letales, ¿no? Mientras que basándonos en otros trabajos, en el estadio adultos sirve para como atracción, incluso como lugares para reproducción y para la polinización de la planta, ¿no? Entonces, este es un ejemplo bastante interesante y uno de que en su tiempo llegó a, me imagino, generar polémica en cuanto al tema, ya que representa de una forma muy clara un ejemplo bastante interesante de la coevolución de esta relación entre herbívoros y las plantas y la respuesta de las defensas ante las plantas que que nos ayude a entender un poco más la relación o cómo es que se equilibran o se modulan las relaciones entre el herbívoro especialista y su planta, ¿no? Y debido a trabajos como este, nos podemos dar cuenta que la respuesta está en que tenemos que tener un poco más, tenemos que poner un poco más de atención en el estadio de vida de estos individuos, ya que solo así es que se ha podido mantener o ha podido seguir evolucionando esta interacción sin necesidad de que ninguna de las dos partes se vea como tal afectada. Y bueno, eso es todo y espero que le haya parecido interesante esta exposición. Una disculpa si se alargó un poco y pues nos vemos para la próxima. Buenas noches, buenos días o buenas tardes, eso es todo.